Lo contábamos hace un ratito, en este mismo lugar, en este mismo contexto, también me preguntó ayer qué iba a terminar en definitiva pasando con el dólar que se esperaba, y la respuesta era ambigua, porque había elementos, y lo sigue habiendo en definitiva, para creer que el dólar puede subir y puede no necesariamente buscar el techo de la banda, pero sí ir corrigiendo al ritmo de la inflación de acá a los próximos meses, que se prevé más o menos en un promedio entre que sube ahora y después vuelve a acomodarse, 2% mensual. Hay muchos economistas que tenían o tienen esa proyección. Pero también había muchos elementos para creer que podía pasar lo que empezó a pasar ayer, y que vamos a ver si se sostiene esa tendencia, que es que el dólar bajó, y bajó con cierta contundencia. En el tercer día del cepo y en la previa del feriado, bajó a 1160, ese fue el cierre del minorista. Recordamos, a ver si tenemos las plaquitas por ahí para recordar cómo arrancó todo esto el lunes en el debut de la banda. El debut de la banda fue de 1.230 pesos el lunes y martes. Nos olvidemos que el viernes, el oficial, que ya ahora no existe más. Exactamente. Sí, existe. Bueno, sí, es el único, claro. Es el único. A 1097. A 1097, claro, tenías un salto importante. Además, no nos olvidemos que había empezado a operar a 1270. Exactamente. Y esto es, este número representaba una devaluación de casi 12%. Un salto, no te digo re importante, pero para de donde veníamos en los últimos meses, con la estabilidad a la que nos habíamos acostumbrado todos, bueno, era un toque que generó ciertas reacciones, de las que también vamos a hablar en instantes. Mirá cómo cerró ayer. De 1.230 se fue a 1.160 el dólar oficial, y acá sí hablamos del dólar blue, que de 1.285, y acá se nos mezclaron, se fue a ver si tenemos una plaquita más. Bueno, de 1.285 ayer el blue se fue a 1.250, es decir, a donde había debutado el oficial. Y se va achicando la brecha, además, entre los dos. Básicamente se va achicando la brecha. Acá en esta placa nos quedaron medio mezclados los números, con lo cual precisamente era lo que buscábamos reflejar. Baja el dólar y se achica la brecha, y el impacto de la devaluación empieza a ser menor, porque una devaluación a 1.160 no llega a 6%, mientras que la otra era de casi 12%. O sea, digamos, diría él. Sí, un recorte importante. El tema es, porque la discusión de la devaluación tiene que ver básicamente si eso se traslada a precios. Obviamente tiene que ver con el impacto que hay en precios. En términos generales, cuando hay un salto del dólar, y estoy hablando en términos generales, y exceptúo a la Argentina de 2023 para adelante, en términos generales, cuando hay una devaluación, fue lo que ocurrió con por ejemplo, las últimas corridas de 2018, que habían sido muy fuertes. El dólar subía mucho de golpe y se iba trasladando los precios. Obviamente había un impacto inmediato, pero no era la traslación, no era el traslado a precios de la totalidad de la devaluación en ese mismo mes, y iba trasladándose de a poco. Ese ejercicio, entre comillas, se perdió completamente a partir de agosto de 2023, cuando a un salto del dólar importante, un salto de las listas de precios en los supermercados equivalente. Y eso fue lo que se había empezado a ver, no el lunes, pero sí entre martes y sobre todo ayer. Y acá hay algunos jugadores muy grandes del mercado, sobre todo en los supermercados, que sí habían... Y ni siquiera es trasladar completo el precio del costo de la devaluación inicial, sino que incluso más, porque si el dólar te sube 12% o la devaluación es de casi 12%, y vos subís los precios 12%, estás subiendo de más. Sí, claro, porque no todo es dolarizado. Hay un componente dolarizado, pero salario, por ejemplo, tenés salario local, básicamente tenés mano de obra local. Hay un montón de cosas que no tienen nada que ver. Ahí la presunción es que las empresas aprovecharon este contexto y encontrar el culpable en la suba del dólar para recomponer algo de rentabilidad que se perdió probablemente con la devaluación de diciembre del año anterior. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en algunas empresas grandes. No digo que sea el caso de estas alimenticias o productoras de consumo masivo, las que mandaron los precios aumentados son las productoras, digamos. Son las proveedores de los supermercados. Y mirá lo que pasó, o lo que contó, que generó muchísima polémica también, el ministro de Economía, Toto Caputo. Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con listas de precios nuevas de Unilever y Molinos, con subas de 9 a 12%.
Nombre y apellido. ¿Por qué hizo foco en nombre y apellido con estas dos empresas? Porque, por esto que estamos contando. Ya nosotros mismos contamos ayer que habían empezado a llegar las listas con aumentos de 5-7%, lo que uno puede considerar un traslado bastante rápido, bastante inmediato y casi de la totalidad del impacto de la suba del dólar, el impacto inicial además, porque ahora corrigió. Sí, claro. Pero no había ahí ningún tipo bueno, era el impacto que vos querés trasladar de un golpe, todo el impacto, no querés comerte ningún palo, bueno, bárbaro, pero no había ninguna suba extra. Hizo foco en estas dos empresas porque evidentemente hicieron una suba que va más allá del impacto puntual de la suba del dólar inicial. Muchísima polémica por esto mismo que vos marcás con nombre y apellido. Exactamente. Y de hecho ayer estuvimos en un mayorista que contaba que había recibido el que tenía el precio que había dado el salto más grande era el del aceite. Claro. Molino. Claro. Y que lo que decía, en este caso era un mayorista, que iba a absorber hasta donde podía el aumento porque no vende. Y claro, ese es el tema. Y por eso estas grandes cadenas de supermercados que rechazaron estas listas es porque tienen cierto poder de fuego también para decirle a un proveedor, no. Yo esta lista no la acepto, venderé otra cosa. Claro, no obviamente no es tan fácil, digamos, vas a tener la góndola vacía. No bueno, por eso tenés la góndola vacía, pero transitoriamente por ahí vienen con algo de stock los supermercados, pueden manejarlo hasta que ver la situación donde se estabiliza, porque con lo que pasó ayer, y eso es lo importante para el gobierno, y hay mucha vocación por parte del gobierno que al menos durante las primeras semanas se vea una estabilidad absoluta y se vea un dólar a la baja más que a la suba, precisamente por esto, para que calme toda la expectativa y en definitiva los aumentos que se produjeron tengan que venir para atrás y todo quede en un terreno de mayor calma y no se vean en los índices de inflación de los próximos meses algo que retroalimente la expectativa inflacionaria más allá de los impactos reales. Ratito volvemos a hablar de precios y de índice inflacionario, porque la polémica siguió. La polémica siguió y tiene que ver además con cómo se mide la inflación, que es algo que un debate de largo alcance que vamos a estar hablando en un ratito más.